Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Fíjense, irán de aquí para allá. Es el mismo modismo de Daniel 12:4. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Es decir, lo que la gente iba a buscar en el tiempo del fin era un conocimiento de las profecías de Daniel. Elena White lo tenía correcto, mientras que la mayoría de los intérpretes hoy en día, aún dentro de nuestra propia iglesia, no tienen esta precisión extraordinaria. Dicho sea de paso, después de 1798 hasta 1844, se levantó un movimiento conocido como el movimiento milerita, y el mensaje central de los mileritas se encontraba en dos versículos, Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado, y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, este fue el gran despertar en el estudio del libro de Daniel. Muchos corrían de aquí para allá buscando el conocimiento de las profecías. Ahora me gustaría ir a otro punto muy interesante que menciona Elena G. de White. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, tenemos lo que es la inauguración de Cristo en su ministerio terrenal, celestial, cuando ascendió al cielo. Apocalipsis, el capítulo 4, y quiero leer el versículo 2, y luego vamos a leer el versículo 4, el versículo 6, y luego el capítulo 5 y el versículo 6. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ustedes pueden leer Apocalipsis 4 y 5 y van a encontrar que nunca estos capítulos identifican al que estaba sentado sobre el trono. Sencillamente dice que había uno sentado en el trono. Claro, cuando uno lo analiza con cuidado, uno se va a dar cuenta que el que estaba sentado sobre el trono es Dios el Padre. Pero el texto no lo dice. Luego, en el versículo 4, se habla de un grupo de personas que están alrededor del trono. Dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Fíjense que la Biblia dice que hay 24 ancianos allí alrededor del trono. Apocalipsis 4 y 5 no identifica quiénes son esos 24 ancianos. Sencillamente se presenta este grupo con terminología simbólica. Luego notamos en el versículo 6 que en medio del trono hay otro grupo. Dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que notamos que aquí tenemos a uno sentado en el trono, no se identifica. Tenemos mencionados 24 ancianos que no se identifican. Y tenemos 4 seres vivientes que aquí no se identifican, pero que en Isaías 6 se identifican como serafines, porque Apocalipsis 4 menciona que tienen 6 alas. Y en Isaías 6 se mencionan ángeles que tienen 6 alas y se llaman serafines. Pero aquí en Apocalipsis 4 no se identifican. Y luego notamos en el capítulo 5 y el versículo 6 que se presenta allí un cordero como inmolado. Dice allí en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Qué interesante! Ni siquiera se identifica quién es el cordero como inmolado. Claro, nosotros sabemos que es Jesús,
Pero ni en el capítulo 4 ni en el capítulo 5 se menciona ni siquiera el nombre de Jesús. Es decir, que los personajes en este capítulo no se identifican. Lo interesante es que Elena G. de White, cuando interpreta esta terminología, identifica los seres que se encontraban allí. Noten esta cita impresionante del deseado de todas las gentes, página 773. Dice ella: allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Fíjense entonces que ahí está el trono. Luego dice: allí están los querubines y los serafines. Esos son los 4 seres vivientes. Pueden leer Ezequiel 1 y Ezequiel 10, Isaías el capítulo 6, van a darse cuenta que son querubines y serafines los 4 seres vivientes. Es decir, allí están los querubines y los serafines. Ya no usa terminología simbólica, ya no los llama 4 seres vivientes, sino que claramente dice querubines y serafines. Luego identifica a los 24 ancianos. Dice: los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Ella identifica a los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron. Es decir, Dios tiene un concilio celestial. Y en ese concilio celestial, todos los mundos del universo tienen un representante. El representante de la tierra originalmente era Adán, pero Adán le cedió su trono a Satanás y por lo menos hasta que Cristo murió, Satanás reclamaba este mundo como suyo, era un usurpador. Pero Jesús en la cruz le quitó el reino al príncipe de este mundo y ahora Jesús representa a esta tierra. Ahora, ¿quién es el que estaba sentado sobre el trono y quién es el cordero como inmolado? Sigue diciendo Elena White: entra, está hablando de Jesús, entra a la presencia de su Padre. Fíjense, el que está en el trono, dice ella, es el Padre. Y el que entra es Jesús. Luego, noten que dice la Biblia que se presentó como cordero inmolado. Fíjense cómo Elena White interpreta esto y lo presenta en lenguaje que no es simbólico. Dice: señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Es decir, ella está presentando a Jesús con las heridas en su cuerpo. Apocalipsis lo presenta simbólicamente como un cordero, como si hubiese sido inmolado. Elena G. de White no presenta esto simbólicamente, sino que lo identifica como Jesús mostrando las heridas en su cuerpo. Es decir, que Elena G. de White interpreta este pasaje de una forma clara, de una forma sencilla, no con lenguaje simbólico, sino con lenguaje literal, ordinario de todos los días. Ahora quisiera darles un último ejemplo de la precisión extraordinaria que tiene el espíritu de profecía. La sierva de Dios, Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 28, tiene una declaración muy interesante. Y antes de leerles esta declaración, quiero decirles que por muchos años yo me preguntaba por qué Dios no le había dado a Adán y Eva un mandato directo de guardar el sábado. Algunos hoy en día inclusive usan el argumento, dicen: bueno, en Génesis no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, así que en realidad el sábado no fue establecido en el Edén porque la Biblia dice que Dios fue el que descansó. Y tienen razón hasta cierto punto de que en el huerto del Edén no se da ningún mandato de que Adán y Eva guarden el sábado, por lo menos ese primer sábado de la historia. Pero tenemos que mirar este asunto con un poco más de cuidado. Note lo que dice Elena White en Patriarcas y Profetas, página 28. Dice: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Captaron eso?
dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Ahora, claramente en esta cita, Elena G. White está diciendo que el sábado no fue santo, sino que hasta que ese primer sábado terminó. Es decir, cuando el día terminó, Dios lo santificó, Dios lo hizo santo. En otra declaración que encontramos en El deseado de todas las gentes, página 248, Elena White corrobora este punto que acabamos de leer de Patriarcas y Profetas. Dice lo siguiente: por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Nuevamente, fíjense, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó.